Correcto. Bien, entonces, para poder dar inicio, ¿no? En sí al curso que es Invierte.p, ya les había comentado que es indispensable también tener como base o como conocimiento lo que era anteriormente el Sistema Nacional de Inversión Pública, más conocida como el SNIP o el SNIP, ¿no? Este era un sistema administrativo gubernamental, que en realidad sí buscaba optimizar el uso de los fondos públicos que estaban, por supuesto, destinados, ¿no?, a la inversión a través de la implementación de principios, de procedimientos, de métodos, ¿no?, y estándares técnicos, porque buscaba asegurar que los proyectos sean sostenibles y sobre todo que los proyectos sean de calidad, buscando siempre el beneficio de la comunidad. La partición de este Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? En nuestro entorno permitió avanzar en la evaluación y en la toma racional de decisiones de los proyectos que estaban presupuestados por el sector público, ¿no? Porque recordemos que eran proyectos que contenían conceptos, que contenían criterios y métodos que estaban estandarizados. Eh, el marco legal para la aplicación gradual en las instituciones públicas, claro, ha sido metodológicamente exitoso para en algunas entidades, pero con ciertas limitaciones, sobre todo de información, y pues no eran muy flexibles. En su momento, este Sistema Nacional de la Inversión Pública contaba con ciertos objetivos. Uno de los principales era promover, ¿no?, la implementación de un ciclo de proyectos de inversión pública. Era la de fortalecer la capacidad de planificación del sector público y también crear pues las condiciones para elaborar planes de inversión pública por un periodo de al menos pues 3 años. El Sistema Nacional de Inversión Pública en general buscaba proporcionar instrumentos que sean útiles para poder monitorear la inversión pública. Buscaba poder identificar, poder analizar, ayudar, ¿no?, a resolver, ¿no?, esos famosos cuellos de botella, ¿no?, en la ejecución pues, de la cartera jerárquica de los proyectos, ¿no? Y trataba de brindar una ayuda para poder desarrollar capacidades, ¿no?, de los actores de este Sistema Nacional de Inversión Pública y así mejorar, repito, la toma de decisiones con respecto a la implementación de las inversiones públicas. En su momento, este Sistema Nacional de Inversión Pública estaba conformado por ciertos órganos. Uno de ellos era la Dirección General de la Inversión Pública, conocida con sus siglas DGIP. Entonces, esta Dirección General de Inversión Pública era, por así decirlo, pues el regulador de este Sistema Nacional de Inversión Pública. Y básicamente sus funciones principales estaban encaminadas a determinar la viabilidad del proyecto financiado con deuda, ¿no? Hacer una aclaración referente a lo que era la inversión y por ende asegurar que esta declaración de viabilidad garantizada, pues cumpla con los requisitos de validez tanto en el aspecto técnico como en el aspecto legal. Pero no era el único órgano por el cual estuvo conformado este Sistema Nacional de Inversión Pública. A su vez, también contábamos con los organismos de resolución, conocidos como los OE, ¿no?, que era la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, ¿no? Y estaba compuesto, por ejemplo, por los ministerios, por el presidente regional, por los alcaldes, ¿no? Bueno, cada uno a nivel gubernamental, ¿no? Y sus tareas principalmente pues incluían, por ejemplo, nombrar la oficina de programación e inversión y su gerente. Otro era pues formular o ejecutar propiamente dicho, los proyectos, ¿no? Es decir, autorizaba la preparación de documentos técnicos o estudios finales y también la realización de proyectos que sean factibles.
Cuando hacíamos referencia a los proyectos sostenibles, ¿no? Es decir, aquellos proyectos que son posibles de poder realizarse y sobre todo que estén aprobados, debían contar con un presupuesto, ¿no? Con un presupuesto de apertura institucional para que, entre comillas, sean considerados como aprobados, ¿no? Y no requieran una posterior aprobación, ¿no? Explícita con, bueno, con la excepción de los proyectos de inversión pública que pues siempre requieren un cambio de presupuesto. Eso era usualmente la tendencia, ¿no? Otro órgano que también tiene bastante relevancia e importancia es la unidad de formulación, más conocida como la UF. Esta unidad de formulación tenía como responsabilidad el preparar el estudio, ¿no? El estudio de preinversión, que déjenme comentarles que es uno de los pasos más importantes para empezar, ¿no es cierto?, con tu posterior, pues, ¿no?, formulación del proyecto y así continuar con las siguientes fases que nos propone el Invierte.p, ¿no? Entonces, el estudio de preinversión es sumamente importante, sobre todo a nivel de cada gobierno, ¿no? Es decir, a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno local, a nivel de gobierno regional. Y sus funciones de esta unidad formuladora eran, pues, preparar, ¿no?, la especificación para poder reclutar, ¿no?, los estudios antes de la inversión, los estudios de preinversión, preparar también un plan de trabajo, ¿no?, cuando pues, sea responsable de preparar estos estudios de preinversión. Estábamos hablando de una preparación, de una suscripción y un registro de estudio de preinversión en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y en los casos regionales o locales se formulaban proyectos, pero proyectos que caen bajo la responsabilidad de su nivel de gobierno. Lo mismo era para los proveedores, ¿no?, de servicios municipales. Otro órgano es la Oficina de Programación e Inversión, más conocida como la OPI, la Oficina de Programación e Inversión. Entonces, estos eran responsables, ¿no?, de evaluar y declarar si los proyectos de inversión pública eran viables o no. Es decir, se encargaban de aprobar prácticamente el plan de trabajo o los términos, ¿no?, de referencia de la preparación de este estudio de preinversión. También se encargaban, por ejemplo, de determinar la rentabilidad del proyecto, ¿no? De repente con la excepción, ¿no?, de delegar el poder de la Dirección General de Inversión, ¿no?, Pública, ¿no? Entonces, en el caso regional o local, solo los proyectos gubernamentales son evaluados. Entonces, lo mismo pasaba con los proveedores de servicios municipales. Había que registrar las unidades de formulación de su sector, sus autoridades regionales o locales, ¿no? Brindar asesoría técnica sobre cada proyecto de inversión pública en cada etapa de su ciclo. Es indispensable también mencionar que en el sistema o en el anterior Sistema Nacional de la Inversión Pública contábamos también con los organismos de ejecución, conocidas por sus siglas como UE. Y bueno, estos eran los responsables, ¿no?, de la implementación, del mantenimiento, de la evaluación ex post, ¿no?, de los proyectos de inversión pública en sus diversas autoridades públicas. Entonces, sus funciones principalmente eran la de preparar la documentación técnica, ¿no?, supervisar su preparación, si es que no estaba encargado de realizarla directamente para la organización. Otra función era la de ejecutar, ¿no?, o tomar el lugar del proyecto aprobado por el organismo de resolución. Informar a la OPI, ¿no es cierto?, a la oficina, ¿no?, de los proyectos de inversión sobre el progreso y los cambios durante la implementación del proyecto. Esto que les estoy comentando, recuerden que es la antesala, ¿no?, la antesala a lo que hoy conocemos como Invierte.p.
ustedes van a notar pues que hay ciertas diferencias entre lo que anteriormente se conocía como el Sistema Nacional de Inversión Pública y lo que hoy conocemos como Invierte.p. Ahora, retomando un poco el Sistema Nacional de Inversión Pública, creo que también deberíamos o debería comentarles respecto a las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de este Sistema Nacional de Inversión Pública, que se encontraba regulado en la ley número 27293. Y, por ejemplo, establecía que todos los proyectos de inversión pública tenían que seguir un ciclo del proyecto, ¿no? Y ese ciclo estaba conformado por determinadas fases. Una primera fase conocida como la preinversión, la segunda como la inversión y la tercera como la postinversión. Es decir, anteriormente o como antecedente, este Sistema Nacional de Inversión Pública contaba con 3 fases, cosa que hoy en día no es así, ¿sí? Con Invierte.p existe una delimitación mucho más precisa de las fases para poder desarrollar un proyecto de inversión pública. Entonces, retomando esas 3 fases anteriores, ¿no? Significaba entonces que era necesario realizar una priorización de proyectos. Esto incluía un diagnóstico de la situación actual, ¿no? del área de estudio, y después de esto priorizar cuáles eran los proyectos. Así se podía realizar la programación de inversiones en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y bueno, para ver la disponibilidad también presupuestal, ¿no? En las que se podía dar estos proyectos de inversión. Habiendo priorizado los proyectos, entonces podíamos pasar a la primera fase, o lo que se consideraba en ese momento la primera fase, que era la fase de preinversión. Y esto incluyó estudios de perfil, la factibilidad, ¿no? El propósito de la preinversión era básicamente determinar si convenía o no implementar un proyecto de inversión pública. En pocas palabras, hacía referencia a estudios que sean socialmente viables, ¿no? Que sean sostenibles y en líneas, ¿no? Con las políticas establecidas por las autoridades competentes. Entonces, estos criterios eran los que respaldaban su declaración de viabilidad económica, ¿no? Que pues obviamente era esencial para poder iniciar con su implementación. Entonces, en esta etapa, ¿no? Se creaba, por así decirlo, el perfil. Se hacía el estudio de factibilidad de acuerdo al nivel de inversión. Y el objetivo era tener una buena información del proyecto y así evitar riesgos en la decisión de invertir. Al desarrollar estos estudios de perfil, ¿no? Se identificaban problemas específicos, se hacía un análisis y una evaluación de alternativas de forma iterativa para poder encontrar la solución, ¿no? Con el mayor rendimiento social. Y a diferencia de estudios de factibilidad, esencialmente involucraban pues, ¿no? los mismos problemas que el perfil, pero resultaba de un análisis mucho más profundo y de un uso más confiable de la información, y los aspectos relevantes se consideraban pues, en la implementación, en el objetivo, que era pues, finalizar los aspectos técnicos y económicos básicos de los proyectos de inversión pública. ¿A qué me estoy refiriendo? A ubicación, tamaño, tecnología, a un plan de implementación, a su puesta en marcha, a la organización, a la gestión y sostenibilidad, teniendo en cuenta, ¿no? diferentes variaciones, algunos de menores costos y otros que beneficiaban, pues, ¿no? la alternativa de un nivel de estudio seleccionado a nivel del perfil. Esa era con respecto a la primera fase, ¿no? A la de preinversión. La segunda fase, según el sistema o el anterior o el antecedente del Sistema Nacional de Inversión Pública, era la fase de inversión.
la fase número 2. Y bueno, esta incluyó pues la documentación técnica, la documentación detallada y la implementación del proyecto. Si un proyecto, ¿no?, completaba satisfactoriamente la fase de preinversión, entonces contenía estudios de preinversión, es decir, tenía un perfil y había sido declarado viable. Si era declarado rentable, ¿no?, por la OPI, por la Oficina, ¿no?, de los proyectos de inversión pública, entonces estaba calificado para pasar a la fase de inversión. En esta fase de inversión se encargan de revisar ciertos criterios, como por ejemplo el diseño, que es preparar, ¿no?, un estudio detallado o al menos un estudio equivalente del proyecto, ¿no?, que incluía la planificación, que incluía el presupuesto, los objetivos físicos planificados, las especificaciones técnicas, el programa, ¿no?, de reemplazo de materiales y también un requerimiento, ¿no?, del recurso humano para poder realizar el proyecto. También había que tomar en cuenta la ejecución propiamente dicha, porque las actividades del programa que se van a llevar a cabo o que se llevaban a cabo corresponde, pues, ¿no?, al desarrollo del trabajo físico. Entonces, en esta etapa se llevaron a cabo las acciones del proyecto, las ofertas, los servicios o los trabajos que se adquirían y que bueno, se ejecutaban, ¿no? El monitoreo y el control del contrato. Claro está, además de revisar periódicamente, pues, el progreso de la implementación del proyecto. Entonces, esta fase finalizaba después de la ejecución, después de la liquidación y con la transferencia a la institución. Y por último lugar y como última fase del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, teníamos a la fase de posinversión, ¿no? Y esta incluyó o se hacía referencia a evaluaciones de la duración de este proyecto de inversión pública y a la evaluación ex post, ¿no? Entonces, el proyecto se ubicaba en esta fase al finalizar de ejecutar el proyecto de inversión pública. La fase posterior a la inversión incluía la operación, incluía el mantenimiento de este proyecto de inversión pública. Y la evaluación ex post, ¿no? Cuando yo hablo de evaluación ex post, me estoy refiriendo a ese proceso de determinar de manera sistemática y objetiva, ¿no?, la eficiencia, la eficacia y el impacto de todas las acciones que se desarrollaron para poder alcanzar ese objetivo que estuvo establecido desde un primer comienzo en un proyecto de inversión pública. Pero claro está, la fase de posinversión también involucra otras actividades, como por ejemplo la de operación y el mantenimiento, porque se tenía que garantizar que el proyecto mejore la capacidad de proporcionar servicios o bienes públicos de una organización. Esto es conforme a lo establecido en el estudio, ¿no?, en apoyo de su declaración de viabilidad empresarial. Entonces, la unidad responsable de esta operación y del mantenimiento básicamente priorizaba la asignación de los recursos que eran requeridos para estas operaciones. Otra actividad que podíamos encontrar, ¿no?, en esta tercera fase era la evaluación ex post, propiamente dicha. Y no era otra cosa que un proceso en el cual se examinaba en qué medida los objetivos del proyecto producían resultados esperados en comparación con los proyectos que se habían planificado en la fase de preinversión. Entonces, aquí los organismos de ejecución, en coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones, evaluaban el proyecto y eran responsables de las evaluaciones ex post también de estos proyectos que se llevaban a cabo. Aquí básicamente se trataba de que su rentabilidad se pudiese declarar sobre la base de un perfil, ¿no? La evaluación ex post fue realizada por un organismo o por la organización independientemente
que no era la unidad ejecutora. Entonces, esto más o menos, o lo que yo acabo de compartir con ustedes, es para que ustedes tengan una noción de que, en definitiva, este Sistema Nacional de Inversión Pública presentaba deficiencias, ¿no? Y era necesario, como ya lo conocemos y como actualmente se trata de hacer o se está tratando de hacer desde hace 10 años que se viene, ¿no es cierto?, pues trabajando con esta política nacional de modernización de la gestión pública, que no es otra cosa que hacer una reforma de sus 5 pilares, ¿no es cierto? Y uno de sus 5 pilares, en definitiva, es el presupuesto público, ¿no? Entonces, se buscaba, ¿no?, poder reformar este sistema, hacer una mejor, por así decirlo, no transición, y sobre todo hacer un mejor uso de los recursos públicos o de los fondos públicos destinados a las diversas entidades, ¿no es cierto?, que representan al Estado. Y es así como surge, pues, el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.p. Ahora, antes de entrar a tallar, ¿no?, bueno, en revisar cada una de estas normas, a grosso modo, claro, es importante tener ciertos conceptos también o ciertas pautas claras. Es importante, por ejemplo, tener en claro qué debemos entender nosotros por inversiones públicas. Y a grosso modo les puedo comentar que con este cambio que se evidencia pues con el Invierte.p, hay una mejora en definitiva en el ciclo de la inversión, porque en este sistema existe una metodología para poder planificar y pues para poder seleccionar carteras de proyectos que sean estratégicos, que estén basados de repente en las necesidades de la población y así reducir las brechas. Entonces, aquí el enfoque lento y a corto plazo es pues preponderante, ¿no?, para el presupuesto de un proyecto de inversión pública. Porque en realidad aquí en la fase, bueno, en una de las primeras fases de Invierte.p, que es la fase de programación de inversión, ¿no?, en este caso plurianual, pues hay un horizonte, ¿no? Tiene un horizonte mínimo de 3 años. Entonces, es importante tener en claro que se entiende por inversiones públicas, así como también qué se entiende por un proyecto de inversión. Y según, bueno, el Invierte.p, un proyecto de inversión es aquel que nos ofrece una visión mucho más global y que me permite a mí tener una intervención temporal, ¿no?, ya sea de manera total o parcial, de poder realizar un proyecto de inversión de repente financiada por fondos públicos o que esté destinada pues a la formación de recursos físicos, humanos, naturales o institucionales, ¿no? Así como los recursos institucionales o intelectuales y que tienen el propósito pues de crear, de mejorar, ¿por qué no?, de recuperar la capacidad de producción de bienes y de servicios del cual el Estado es responsable, ¿no? Es decir, el Estado es responsable de proporcionar o de garantizar la entrega. Y además también tiene que pues, considerarse que la ejecución de los proyectos de inversión puede realizarse pues, en varios ejercicios económicos, ¿no? Esto va conforme pues, con el plan de implementación que se ha previsto, ¿no?, al momento de redactarlo y de evaluarlo. Ahora, los proyectos de inversión en sí van a representar costos de operación y de mantenimiento. De manera muy similar sucede con las inversiones para poder optimizar, para realizar una expansión menor, para hacer una reposición o una rehabilitación, que como ustedes sabrán, ¿no?, son inversiones que no están relacionadas con la propiedad intelectual. Yo les había comentado que uno de los pasos más importantes a la hora de hablar
de los proyectos de inversión pública era la realización de los estudios de preinversión, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes en el anterior o en el derogado Sistema Nacional de Inversión Pública, pero que también se encuentran presentes en el Invierte.p. Es más, cuentan con su normatividad, ¿no? Esto lo encontramos en el Decreto Legislativo 1252, que es la ley que crea, pues, a el Invierte.p. Y nos comenta que los estudios de preinversión tienen que permitir cerrar brechas prioritarias de infraestructura, vinculadas con el desarrollo territorial, con el desarrollo sectorial, ¿no? Procurando, pues, ¿no?, el mayor impacto en la sociedad. Ahora, hemos utilizado o he utilizado un término bastante interesante, que es el de brechas prioritarias. Lamentablemente, en nuestro país, ¿no?, sobre todo verlo desde un punto de vista de los recursos, ¿no?, o de los fondos públicos y su inversión, tenemos diversas brechas. Podría mencionar quizás las más importantes en los sectores de educación, de salud, de transporte, en donde pues existen disparidades o existen desigualdades bastante marcadas. Y uno de los objetivos, recordemos, del Estado moderno, entre comillas, es que nuestro Estado pues sea inclusivo, que pues sea más que nada transparente, que sea honesto. Y ese es uno de los principales problemas que hemos tenido a la hora de asignar los fondos públicos a diversas instituciones o a diversas entidades públicas. ¿Realmente los fondos se utilizan para poder realizar estos proyectos que son de alta demanda por la comunidad? Pues al parecer, según las evidencias y con el paso de los años, no se ha cumplido así, ¿no? Es decir, ha habido un mal uso. Vamos a encasillarlo en ese término, como que ha habido un mal uso, ¿no?, de esos fondos y que no ha servido en sí para poder cerrar esas brechas o para poder eliminar esas desigualdades en la comunidad, por lo que es persistente, ¿no? Ha sido persistente la presencia de estas brechas sociales y que pues muchas veces el Estado pues tiene como misión o como objetivo cerrarlas. Pero quizás las autoridades no han sido lo eficientemente responsables para poder cumplir con esos objetivos. Por ende, el Estado viene siendo responsable también, ¿no?, de ese incumplimiento. Entonces, en el marco del Invierte.p, no todas las inversiones son consideradas como proyectos, eso también hay que tenerlo presente, porque podemos encontrar proyectos de inversión, perfecto. Podemos encontrar inversiones que no son proyectos de inversión. Y más o menos aquí la diferencia está en que solo los proyectos de inversión deben pasar por todas estas fases del ciclo de inversiones, mientras que las inversiones que no son proyectos de inversión directamente, pues no, se programan y se ejecutan. Es decir, o de otra manera, todas las inversiones, ¿no?, o sea, todos los proyectos de inversión y las inversiones que no son proyectos de inversión tienen que estar consideradas dentro del Programa Multianual de Inversiones, PMI, definitivamente, de la entidad que corresponda. Pero para poder asignar los recursos financieros y así poder iniciar la fase de ejecución, ¿no es cierto?, es que es un requisito indispensable que figuren en el Programa Multianual de Inversiones. Ya sabemos cuál es la diferencia, que en los proyectos de inversión sí o sí hay que pasar por una formulación, ¿no? Luego hay que pasar, ¿no es cierto?, por pues por el planteamiento, luego hay que pasar por el seguimiento, la ejecución y posteriormente por su funcionamiento. Y las inversiones que no son proyectos de inversión son aquellas que se realizan de manera directa, ¿no? Ahora,
según, ¿no? Según la evaluación preliminar, ¿no? Cada, cada sexto proyecto que de repente se haya evaluado previamente en un sistema nacional de inversión pública ya no puede considerarse como un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, aquí en realidad todas las inversiones se van a considerar como una intervención temporal y su financiamiento es con fondos públicos, ya sea de manera total o sea de manera parcial. Y es que en el invierte.p la formulación de proyectos de inversión en realidad se realiza mediante la preparación de hojas de datos, ¿no? O la ejecución de estudios de preinversión. Y esto es según la complejidad, ¿no?, del proyecto, según también la documentación técnica y los estudios de preinversión, que son documentos técnicos esenciales y que tienen, pues, ¿no?, la naturaleza de una declaración jurada, que le va a permitir realizar un análisis técnico y económico de un proyecto de inversión. Y, bueno, sobre la base de que el grupo de estudio, es decir, va a determinar, ¿no?, si el proyecto se puede realizar o no. Entonces, para las inversiones que no son proyectos de inversión, es decir, para una inversión de optimización, de expansión menor o de reemplazo o renovación, se utiliza la hoja de datos técnicos, que, bueno, son ya registros o son documentos que en algún momento espero también podamos desarrollar en algún otro curso, ya que en sí el tema del invierte.p es muy extenso. Pero vamos a tratar, pues, de cubrir los puntos o los aspectos más importantes, ¿no? Y así ir manejándolo y entendiéndolo mucho mejor, ¿no? Entonces, repito, para las inversiones que no son proyectos de inversión, se van a utilizar ciertos instrumentos, ciertas hojas de datos técnicos, ¿no? Y con el soporte técnico que también le corresponde, pues, al área del usuario que solicite esta inversión. La evaluación de la documentación técnica y los estudios de preinversión en realidad son llevados a cabo por la unidad de formulación, la UF, o como algunos le llaman, la unidad formuladora, en donde las fichas técnicas que se utilizan para los proyectos de inversión, ya sean proyectos estándares o simplificados, tienen que incluir al menos ciertos datos. En primer lugar, definir el problema y los objetivos. En segundo lugar, cuantificar la contribución para poder remediar las deficiencias, ¿no? En tercer lugar, el parámetro de formulación y también la evaluación, ¿no?, que le corresponda. En cuarto lugar, sería la información cualitativa sobre el cumplimiento de los requisitos institucionales o regulatorios para su implementación y operación. También la unidad formuladora es la que registra el proyecto de inversión en la aplicación informática del banco de inversión, ¿no? Hay que utilizar ahí, bueno, un formato, como les decía. Hablar sobre la documentación en sí que se va a utilizar demandaría mucho mayor tiempo y espero que en algún momento podamos de repente desarrollarlo, ¿no? Entonces, tienen que usar un formato que es como una especie de registro de proyectos de inversión, ¿no? Y también que no son, pues, para los proyectos de inversión. Y a través de este formato se registran, ¿no?, las inversiones. También se pueden registrar las inversiones de optimización, de extensión marginal, de reconstitución, de rehabilitación, ¿no? Y los resultados de la evaluación. En sí, la inscripción finaliza en la fase de formulación y evaluación. Entonces, a lo que quería llegar era que el estudio de preinversión, ¿no?, a nivel de perfil, se basa en la información existente. Entonces, el juicio de expertos y la información primaria para las variables relevantes o para las decisiones de inversión. A su vez, el perfil, ¿no?, va a profundizar el análisis de las alternativas que se han seleccionado para poder contar con una información primaria, ¿no? Entonces,
siguiendo la línea de presentación, tenemos aquí el decreto legislativo número 1252, que nos habla sobre la ley que crea el Invierte.p. También tenemos el decreto legislativo número 1432, que es el decreto legislativo que modifica, ¿no?, el anteriormente mencionado decreto legislativo 1252. En sí, como ustedes pueden observar, trae cambios en la organización y en las funciones del Invierte.p. También contamos con el Decreto Supremo número 242 del año 2018, que aprueba el TUO, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1252. Y esto es más que nada para llevar un orden, ¿no?, y comprensión del Invierte.p. También tenemos otra norma que nos habla sobre la incorporación, pues, ¿no?, de los gobiernos locales al Invierte.p. Nos habla de que 26 municipalidades han sido incorporadas. Nos habla sobre la modificatoria número 30680, que en sí viene a minimizar la ejecución del gasto público y estable, ¿no? Estamos hablando acá de disposiciones vinculadas al Invierte.p. Con respecto a su reglamento o a su reglamentación, aquí se aprobó, bueno, con el decreto supremo número 02717, se aprobó el primer reglamento del Invierte.p. Luego tenemos el número 104 del 2017, que habla sobre ciertas disposiciones del ya mencionado decreto, ¿no? Es decir, establece que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones aprueba aplicaciones a estudios de preinversión, fichas, parámetros, evaluación, y la unidad formuladora aprueban estas inversiones de optimización, ¿no es cierto?, de expansión, de rectificación, entre otras. Después contamos con otro decreto, que es el 248 del año 2017, que en realidad modifica diversas disposiciones del Decreto Supremo 027-2017 y nos habla de convenios entre entidades sujetas al Invierte.p con entidades no sujetas. Muy bien. Seguimos. Con respecto aquí al ámbito de aplicación, ¿no? Bueno, obviamente, este nuevo sistema de la inversión pública, pues es aplicable a todas las entidades, ¿no?, y a las empresas del sector público, no financiero. Entonces, ¿por qué? Porque son las que se encargan de ejecutar proyectos de inversión y o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición, de rehabilitación con recursos públicos. Y seguramente por ahí surgirá de repente la pregunta, creo que hay algunos que ya están haciendo algunas preguntas, y bueno, espero poder respondérselas al final, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con estos proyectos de inversión o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación? A ver, vamos por partes, ¿no? Con respecto bueno, con respecto a lo que son los proyectos de inversiones de optimización, a ver, permítanme un momento, ya, a ver, perdón. Bueno, las inversiones tienen diferentes clasificaciones. Y bueno, entre ellas tenemos a las inversiones de optimización. ¿Y qué debo entender por
estas inversiones de optimización. No son otra cosa que las referidas a la adquisición de terrenos, siguiendo pues una planificación de la extensión de la oferta de servicio público.